Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti. Hoy vamos a tener una transmisión muy especial. Vamos a transmitir en compañía de unas grandes amigas de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, quienes hoy, pues en conjunto con nosotros, la gran familia Leti, compuesta por Laboratorios Leti, el gran laboratorio de Venezuela, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorios Biocontroller, estamos llevando para ustedes esta actividad webinar de la tarde-noche de hoy. Para ello tendremos la coordinación de la doctora Rina Aguirre. La doctora Aguirre es médico cirujano egresada de la Universidad del Zulia con especialidad en obstetricia y ginecología de la misma casa de estudios, así como una especialidad en medicina antienvejecimiento y medicina ortomolecular certificada por el Instituto Rafa Health en Florida, Estados Unidos. La doctora Aguirre será la encargada entonces de llevar los hilos de la actividad de hoy, recordándoles que la misma será grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, es decir, darle allí donde está la campanita para que puedan estar al tanto, no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Laboratorios Leti lleva para todos los médicos del país en todas las especialidades. Un amable recordatorio, por favor, a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Asimismo, recordarles que pueden realizar sus preguntas por medio del chat y una vez más, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, agradecidos por su presencia en la tarde de hoy. Los dejo con la doctora Rina Aguirre. Doctora, los micrófonos son suyos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias a Laboratorios Leti por este segundo mes consecutivo de la amabilidad con nosotros y poder otra vez reactivarnos en el Zulia ante la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Gracias al doctor Pastor Galicia por su receptividad, a Ana Julia y a todo su equipo en Caracas, y aquí darle las gracias a Jessica Ojeda, la representante de aquí de Maracaibo. Para nosotros es un placer estar con todos ustedes, comentarles que cada miércoles, tercer miércoles de cada mes, en este horario aproximadamente vamos a estar hablando de diferentes tópicos concernientes a nuestra área. La idea es siempre la educación continua, formar a nuestros residentes y especialistas y por supuesto para nosotros actualización. En estos tiempos en que estamos viviendo, aprovechar esta plataforma que nos apoya la sociedad y por supuesto Laboratorios Leti. En esta oportunidad, Maracaibo les trae a ustedes el Zulia unos tópicos en obstetricia. Vamos a conversar en la tarde de hoy sobre hemorragias obstétricas, sobre preeclampsia y eclampsia, dos tópicos o tres tópicos que siempre están en nosotros, tópicos que siempre están en la vanguardia. Siempre es algo que debemos saber, actualizar y estar siempre enfocados porque ese tipo de pacientes siempre nos llega a nosotros en la emergencia. En la tarde de hoy cuento con dos especialistas, dos grandes amigas que me acompañan, la doctora Glaremi Ruiz y la doctora Laicy Leal. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Vamos a comenzar. La doctora Glaremi Ruiz es médica cirujana, especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad del Zulia, especialista también en ecografía integral y magíster en administración de hospitales. Ella es miembro de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido. Nos va a conversar en la tarde de hoy sobre ese enfoque en la hemorragia obstétrica. Doctora Ruiz, bienvenida. Feliz tarde. Buenas tardes.
Agradecimiento a Rina Aguirre, amiga, colega, por tu invitación. Agradecimiento al Laboratorio Leti, al doctor Pastor Galicia, por la invitación. Espero que sean muchas en la tarde de hoy. Y un agradecimiento a todos los conectados. Vamos a conversar, bueno, el tópico que me corresponde a mí es del enfoque de la hemorragia obstétrica. Voy a compartir un momento pantalla. Aquí está. Ok, ahora sí. Ok, la hemorragia obstétrica. La hemorragia obstétrica es una emergencia obstétrica que se puede presentar durante el embarazo, el parto y el puerperio. ¿Ok? Es causa, obviamente, de muerte materna. Y en la tarde de hoy me voy a enfocar a la hemorragia postparto, que es la que realmente es la número 1 como causa de muerte materna. Vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Gandhi. La hemorragia obstétrica, tenemos, esto es algo para recordar, primera mitad del embarazo, que son el aborto, la enfermedad trofoblástica, embarazo ectópico, las de la segunda mitad, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, ruptura uterina, y las hemorragias postparto, ¿ok? Que en esta tenemos la atonía uterina, que es la primera causa, retenciones placentarias, acretismo placentario, desgarros de canal de parto. Definimos como la hemorragia postparto, según la OMS, como la pérdida de sangre de 500 ml o más en las 24 horas después del parto. Es grave, se define como grave cuando esta pérdida es superior a 1000 ml o superior a 1000 ml. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular más o menos en promedio cuánto está perdiendo sangre una paciente? Recordamos que una gasa de 10 por 10 pesa, cuando está cargada de sangre, 60 ml aproximadamente, ¿ok? Que si son 17 gasas, por ejemplo, cargadas de sangre, estamos hablando que la paciente ha perdido 1020 ml. Si es una compresa de 30 por 30, serían de 140 ml. Si son 8 compresas, ya son 1120 ml. Si es la sábana completa llena de sangre, serían 1000 ml. Si la sangre lleva al piso, aproximadamente 1500 ml. Factores de riesgo, recordando cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a una hemorragia postparto: parto prolongado, parto instrumental, parto rápido, historia previa de una hemorragia postparto, las episiotomías, especialmente la mediolateral, preeclampsia, una sobredistensión uterina, como son las macrosomías, los embarazos gemelares, los hidrangios, las cesáreas, se dice que la hernia hispánica y la asiática, y obviamente infecciones como la coriamionitis. También tenemos los factores de... también tenemos... que no veo. ¿Okay? Las cesáreas, especialmente las de emergencia, parto instrumental, manejo espontáneo del alumbramiento, la inducción al parto, una infusión de oxitocina a altas dosis, la analgesia epidural, trabajo de parto prolongado, laceraciones uterinas de partes blandas, retención placentaria, una inversión uterina es causa de hemorragia postparto, obviamente, fiebre intraparto, una embolía de líquido amniótico y pacientes que utilizan obviamente fármacos anticoagulantes. Obviamente las institucionales, que en países del tercer mundo son las que juegan un papel importante, maternidades que no cumplen con las condiciones obstétricas neonatales esenciales, faltas de capacitación y calificación del profesional, una inexistencia de una guía práctica clínica sobre la hemorragia postparto, una baja adherencia a guías y protocolos, ausencias de monitoreo de los casos de hemorragia postpartos ocurridos en el servicio, una falta de comité de análisis de la mortalidad materna y morbilidad materna severa,
partos domiciliarios. Venezuela, para el 2017, en ese año que fue la última estadística que conseguí, hubo en el 2017 670 muertes maternas. A nivel mundial, repito, la primera causa es hemorragia posparto, segunda toxemia, tercera sepsis. Y en Venezuela para el 2015 la tasa de mortalidad materna era de 125.000 por cada 100.000 nacidos vivos. Esto es prevenible, la hemorragia posparto, en un 60%, con un manejo activo del alumbramiento. Es la principal estrategia de prevención de esta patología. ¿Okay? O sea, que nos va a disminuir un 60%, por eso sería tan importante que nuestros residentes de posgrado sean los que más estén conectados, espero, porque para los especialistas esto es un repaso, pero es prevenible con un 60% con un alumbramiento bien dirigido. Las 4T, las causas de la hemorragia posparto, casi 70% trastorno a la contractividad uterina, tejidos, que son los restos y adherencias placentarias, traumatismo, que son las laceraciones del tracto genital, y obviamente los trastornos de la coagulación, que ya eso sí va a depender de la paciente. Obviamente cuando estamos en presencia de una hemorragia posparto, monitoreo y reanimación, cada centro debe contar con un protocolo de un manejo de hemorragia posparto. Debe ser trasladado a la paciente a área quirúrgica tan pronto como sea posible. Hay que verificar que la expulsión esté completa, la de la placenta. Masajear ese útero, examinar todo el canal, cuello, vagina, extraer muestras de laboratorio, obviamente, colocar sonda vesical, protocolo ABC, colocar vías permeables, calibre 16, calibre grueso. El objetivo cuando hay una hemorragia posparto es que el fibrinógeno esté por lo menos por encima de 100, que haya un hematocrito por encima del 21%, que las plaquetas estén por encima de 50.000, que el tiempo de los TP y TPT estén en menos de 1.5 con respecto al control y la relación del INR sea de menos 1.5. Dentro de la medicación que se debe utilizar durante una hemorragia posparto, recordatorio también, tenemos la oxitocina, la metilglutamina, nuestro metergin, la carbetocina, que es un análogo de la oxitocina, misoprostol, nuestro citotet, ácido tranexámico, que es el ciclocaprón, dentro de los que obviamente básicamente hay que usar. Técnicas compresivas intrauterinas, gasas, sonda de Foley, el balón de Bakri, que es el que vemos aquí, es un dispositivo que se usa intrauterino, lo tenemos en Venezuela. ¿Qué es lo que va a producir el balón de Bakri? Va a producir un colapso de los vasos, va a producir un aumento de la presión de la cavidad intrauterina y va a aumentar las contracciones uterinas. Se puede usar en una forma temporal o en una forma definitiva. Definitiva es usarlo 12 a 24 horas como tratamiento, ¿ok? Y la paciente debe recibir, obviamente, antibiótico endovenoso. Y temporal es que se coloca el balón de Bakri mientras se prepara pabellón, mientras llegan todo el personal, que si el paso a seguir va a ser quirúrgico o va a ser embolización de vasos uterinos. El balón de Bakri es excelente, tiene una tasa de eficacia del 75 al 97% y se debe insuflar con soluciones fisiológicas máximo 500 ml, en promedio 200 a 300 ml. Tenemos también las suturas hemostáticas de Belinch, descrita en 1997. ¿Ok? Esta sutura, que la vemos aquí vamos a insertar la aguja debajo de la histerotomía. Sacamos por delante del útero, la pasamos por detrás, volvemos a introducir la aguja a nivel de la inserción de los úteros sacros, la sacamos del lado contralateral, lo pasamos nuevamente por todo el útero, el fondo uterino, y la sacamos en contralateral, obviamente, a la anterior, y anudamos por debajo, aquí enfrente, por debajo de la histerografia. ¿Ok? Es una técnica que también está usada en nuestros hospitales, gracias a Dios, porque obviamente hay que usar todo lo que sea posible con tal de mantener la vida de la paciente. Las otras técnicas son ligaduras de los vasos pélvicos, que es desvascularización de uterino progresivo, y procedimientos endovasculares, que también son invasivos y comprometen, obviamente, nuestro porro, nuestra histerectomía. Difícil esta decisión, ¿no? A los que nos ha tocado,
que venimos de hospitales tan grandes como mi maternidad Castillo Plaza, que es, hay que jugársela mucho, ¿ok? Antes de decidir esta conducta definitiva, ver tantas cosas, tipo de sangre de la paciente. Una vez me tocó en el hospital militar haciendo una suplencia ya de especialista, la paciente era negativo, RH negativo. Entonces, tienes que tomar decisiones muy rápidas, donde juegan muchas cosas. La paciente, si es primigesta, si tiene 2 hijos, cuántos hijos tiene, todo esto. O sea, es todo esto que nada más lo que nos ha tocado estar en estas situaciones tan extremas, sabemos lo que es esto. Y no es una decisión para nada fácil. Hay unos que se la toman más a la ligera y hay unos que no las tomamos porque nuestra formación fue así, más objetivamente, más lentamente, porque esto es definitivo, obviamente. La mayoría de la gloria no es caer nunca, sino levantarse siempre. Por su atención. Gracias. Le damos gracias a la doctora Glareny Ruiz por su presentación en la tarde de hoy, conversándonos un poco sobre las hemorragias obstétricas, refrescando conocimientos y saber que son conductas que tenemos que tener a la mano, conductas que tenemos que tener en pauta, conductas que son firmes al momento de decidir, porque es la vida de la mamá y también colocar en riesgo la vida del feto. Así es. Bueno, a continuación le voy a dar la bienvenida a la doctora Laisbel Leal. La doctora Laisbel es especialista en obstetricia y ginecología, egresada de la Universidad del Zulia, y especialista en medicina materno-fetal, egresada de la Universidad Central de Venezuela, Maternidad Concepción Palacios. La doctora Laisbel nos va a conversar en la tarde de hoy claves para el manejo de la preeclampsia y eclampsia. Doctora Laisbel, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Se ve? Le falta como terminarse de cargar a la presentación. ¿Se ve? No aún. Ya voy. Ya. Voy a meter otra vez. Ahora sí. ¿Listo? Listo. Adelante, doctora. Ahora sí, tengo un poquito de problemas con la conexión a internet. Me avisan si se deja de escuchar para no quedarme hablando solo. Se escucha perfectamente. Adelante. Ok. Bueno, entonces para continuar con la tarde de hoy, que estábamos hablando sobre tópicos en obstetricia, casualmente vamos a hablar de 2 de las principales causas de muerte materna en Latinoamérica, que serían las hemorragias obstétricas y en mi caso entonces los trastornos hipertensivos del embarazo.
Y vamos a hablar un poquito de epidemiología, ¿sí? Los trastornos hipertensivos del embarazo, perdón, en general, tienen una incidencia de hasta el 10% de todos los nacidos vivos, y específicamente preeclampsia va a representar del 2 al 8% de todos los embarazos. De las pacientes que cursen con hipertensión arterial crónica, se ve el señalado. Las pacientes que cursen con hipertensión arterial crónica, hasta un 20 o 50% se van a complicar con una preeclampsia sobreagregada, y el 26% de las muertes maternas en Latinoamérica y el Caribe. Permiso. ¿No se escucha? ¿Me escuchan bien? Hola. Doctora, puede continuar cuando quiera. Se escucha perfecto. Me estoy escuchando a mí mismo, por eso. Ok. Entonces, decíamos que hasta el 26% de las muertes maternas en Latinoamérica y el Caribe van a estar representadas por los trastornos hipertensivos del embarazo. Si ven aquí arriba a la derecha, tenemos que hasta el 70% de esta patología se va a presentar en pacientes que no tienen factores de riesgo para desarrollar este tipo de patologías. ¿Ok? Aquí tenemos, a grosso modo, lo que es la definición de lo que son los trastornos hipertensivos del embarazo. Aquí abajo tenemos al doctor Sibai, que es uno de los que más ha estudiado este tipo de patologías, y vemos que va a ser un amplio rango de condiciones que va a estar entre la elevación leve de la presión arterial hasta una elevación severa que va a cursar con un daño a órgano blanco y que va a afectar la morbimortalidad materna y fetal. ¿Ok? Y puede estar presentada bien sea anteparto, durante el parto o en el posparto. Muchas clasificaciones para hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo. A grosso modo vamos a tener lo que es la preeclampsia-eclampsia con sus variantes, que va a ser con criterios de gravedad o sin criterios de gravedad, la hipertensión arterial crónica preexistente y la hipertensión arterial crónica a la cual se le agrega preeclampsia, hipertensión estacional y hipertensión posparto. ¿Okay? Hoy nos vamos a centrar en lo que es la preeclampsia-eclampsia. Y la preeclampsia se define como hipertensión gestacional o hipertensión que se presenta después de la semana 20 de embarazo con una de las siguientes condiciones: que tenga una proteinuria de nueva aparición, que tenga la presencia de una o más condiciones adversas y que tenga la presencia de una o más complicaciones graves. Y me gusta esta definición porque es una definición muy sencilla, ¿ok? Que abarca todo lo que son el amplio espectro de complicaciones que pueda tener la paciente en el contexto de una preeclampsia. Entonces, esto lo tomé de una conferencia que dio el doctor Walker en el Congreso Argentino de Hipertensión Arterial en el 2019. Este doctor es un doctor de Reino Unido. Sabemos que Reino Unido es uno de los países, o es el país que tiene menor mortalidad por causa de patología hipertensiva del embarazo. Y él hablaba de cuáles son las estrategias que se han desarrollado en Reino Unido. Este es un especialista que tiene más de 35 años de experiencia tratando este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las estrategias que en Reino Unido han funcionado para disminuir la mortalidad por causa de trastornos hipertensivos del embarazo? Y él hablaba de un enfoque de 4 estrategias principales, que serían el diagnóstico temprano, el control efectivo de la presión arterial, la decisión de realizar el parto en el momento adecuado y la sustitución de fluidos de forma restringida, sobre todo en el puerperio. Esto para, como vamos a ver más adelante, evitar el edema pulmonar. Entonces vamos a ir desglosando cada una de estos 4 enfoques. Tienen sus variables y tienen sus controversias propias. Vamos a ir enfocando cada uno de ellos. Y primero vamos a hablar entonces de lo que es diagnóstico temprano. Cuando hablamos de diagnóstico temprano, yo lo amplié un poquito más, ¿sí? Y me fui desde la prevención, predicción y el diagnóstico como tal, una vez que ya está establecido el cuadro hipertensivo. Y esta pirámide que vemos aquí debería estar siempre invertida. En todas las patologías deberíamos ir enfocados siempre a lo que es la prevención, antes que, por supuesto, el tratamiento. Y de la prevención vamos a desglosar todo lo demás, porque si vemos, entonces vamos a tener lo que es la clasificación de la prevención, que es primaria, secundaria y terciaria. Y en la prevención primaria, o en la prevención propiamente dicha, si vemos que las patologías hipertensivas del embarazo van a ser una enfermedad que se va a presentar solamente y va a ser exclusiva de la mujer embarazada, entonces el principal modo de prevención es evitar el embarazo, el control gestacional, ¿sí? Eso no quiere decir que nos vamos a quedar embarazados, eso quiere decir que hay que evitar
o hay que recomendar evitar el embarazo en pacientes que tengan múltiples factores de riesgo y factores de riesgo sobre todo para complicación por trastornos hipertensivos del embarazo. Sería una de las primeras estrategias. Como esto no es una estrategia que va a ser viable, siempre vamos a tener entonces lo que es la presencia de este tipo de trastorno. Entonces pasamos al segundo escalafón, que sería la prevención secundaria. ¿Y cómo hacemos la prevención secundaria? La prevención secundaria la vamos a hacer teniendo entonces o estableciendo los que son los métodos de tamizaje de screening, perdón, para la predicción del desarrollo de estos trastornos hipertensivos, por poder entonces establecer estrategias de prevención secundaria, que en este caso va a ser el uso de medicamentos o cambio del estilo de vida, para entonces incidir en estos factores de riesgo en las pacientes que, según el screening que vayamos a establecer, tengan un alto riesgo de desarrollar trastorno hipertensivo del embarazo. Y por supuesto la prevención terciaria, que no va a ser más que evitar que se desarrollen las complicaciones una vez que tengamos ya el diagnóstico establecido de lo que sería la preeclampsia. Entonces, en lo que es la prevención primaria tenemos múltiples factores de riesgo. Aquí no me voy a detener. Tenemos que hay factores de riesgo que son modificables y otros que no. En los que más podemos hacer o generar un cambio son en los factores que se relacionan con el estilo de vida. Y entonces tendríamos que recomendar a las pacientes que tengan alguno de estos factores de riesgo, que sean consumidoras de tabaco, que tengan obesidad en grados altos, que tengan un alto nivel de estrés, que disminuyan todos estos factores de riesgo previo a lo que sería la gestación. ¿Ok? Igualmente, todo lo que serían antecedentes, historia familiar y complicaciones propias del embarazo actual son factores en los que no podemos tener incidencia para hacer entonces una prevención de lo que sería el desarrollo de preeclampsia. ¿Ok? Entonces pasaríamos a lo que sería la prevención secundaria. Mucho se ha dicho, mucho se ha hablado de estrategias, de métodos de screening, de predicción de desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo. Desde lo que hablábamos ahorita, que son los factores de riesgo, establecer una escala de riesgo simplemente por antecedentes maternos y por características biométricas de la madre, ¿ok? Para entonces desarrollar un modelo de riesgo que nos permita predecir cuáles de estas pacientes que tienen estos factores de riesgo van a desarrollar la patología hipertensiva, bien sea de forma precoz o tardía. Posterior a eso, hablamos de lo que son los niveles de presión arterial al inicio del embarazo, este es primer trimestre, cómo va a estar específicamente, en este caso, la presión arterial media y las elevaciones en esta presión arterial media, cómo se van a relacionar con el desarrollo futuro de preeclampsia-eclampsia. Luego nos fuimos más profundo y empezamos a utilizar el apoyo de la ecografía y hablamos de lo que sería el Doppler de arterias uterinas, tan temprano como a las 11 o las 13 semanas, con una revisión entre las 16 y las 20 semanas, esto para hablar de predicción. Entonces también de desarrollo de patología hipertensiva. Más profundo, entonces vamos entonces a incluir lo que serían los biomarcadores, en este caso la proteína A, asociada al embarazo, la PAP-A, y después vamos a ver que también tenemos SFLT1 como biomarcadores cuya elevación se van a asociar con el desarrollo futuro de trastornos hipertensivos del embarazo. Y una vez que teníamos todo eso, entonces dijimos, bueno, nos dimos cuenta aunque la tasa de predicción, el valor predictivo positivo y negativo no eran suficientes. Entonces empezamos a hacer lo que serían unos modelos predictivos multivariables. Empezar a combinar lo que serían los biomarcadores con los antecedentes de la paciente, con el ultrasonido, para tratar de aumentar nuestra tasa de detección de este tipo de trastornos. ¿Ok? Aquí tenemos cómo incluimos entonces el SFLT1, la triosinquinasa 1 y el factor de crecimiento placentario y la relación entre estos para la determinación o el establecimiento del riesgo de trastorno hipertensivo del embarazo. Y vamos a ver, esto no lo tenemos nosotros a la mano acá en el país, pero sí vamos a ver que en otras latitudes, en Europa, esto es el gol estándar tanto para predicción, diagnóstico, incluso para establecer las estrategias de manejo de estas pacientes. Y entonces, como le dije, se establecen lo que son los modelos predictivos multivariables, le traje dos, uno del grupo del doctor Gratacos, de Reino Unido también, que sería un modelo multivariable de screening del primer trimestre de preeclampsia que va a utilizar marcadores bioquímicos, marcadores biométricos de la paciente y antecedentes. Y el otro modelo, que es el modelo de Nicolaides,
también para evaluar el riesgo de preeclampsia. Todo esto se hace entre primero y segundo trimestre, dependiendo. Hay otras estrategias que son de 2 pasos. En la última revisión de Nicolai fue 2020, la estrategia de 2 pasos para tratar de disminuir costos, porque no a todas las pacientes le podemos hacer estos marcadores bioquímicos, ¿ok? Y entonces aquí le traje lo que tenemos ahorita disponible. Este es la propuesta de la Fetal Medicine Foundation, grupo del Dr. Nicolaides, para la predicción del riesgo de preeclampsia. Como ven, cuando nos metemos, esto está disponible en la web sin ningún costo. Cuando nos metemos vamos a tener bien sea el screening para primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Ellos van a incluir los datos de la paciente, los datos de la gestación, la ecografía que estamos haciendo en este caso, porque en este caso vamos a utilizar entonces también lo que sería el Doppler de las arterias uterinas, antecedentes o historia médica de la paciente, y entonces los marcadores bioquímicos. Me gusta este porque para nosotros aquí en Venezuela, que estamos muy limitados, sobre todo en la parte de los marcadores bioquímicos, él te da la opción de simplemente no incluirlo, hacer el cálculo del riesgo con todas las otras variables, y a partir de ahí dar una recomendación. Y va a clasificar a la paciente en bajo riesgo o alto riesgo, y a partir de esa clasificación vamos a establecer cuáles son las estrategias que están aprobadas actualmente. ¿Ok? En el segundo y en el tercer trimestre, en vez de incluir la proteína asociada al embarazo, van a incluir SFLT1 o la relación SFLT1 y factor de crecimiento placentario para entonces como marcador bioquímico en segundo y tercer trimestre. Y este es el enfoque de la de medicina fetal de Barcelona, también europeo, que entonces va a hablar, este solamente lo tenemos para primer trimestre, y va a hablar de lo que son los antecedentes de la paciente, los datos biométricos, ¿ok? Y este también va a incluir lo que sería Doppler y lo que sería marcadores bioquímicos, en este caso PAP-A. La desventaja de este también está disponible en la web, pero la desventaja de este es que obligatoriamente tenemos que tener los valores de PAP-A, o si no, no nos hace el cálculo. Y por último tenemos el enfoque americano, esto es del American College. Ellos no recomiendan el uso de marcadores bioquímicos, dicen que todavía no hay una recomendación fuerte para utilizarlos de forma rutinaria, a pesar de que los otros dos grupos hablan de especificidades hasta del 90% y una tasa de detección del 97%, ¿ok? Para el grupo americano nos quedamos solamente con factores de riesgo. Factores de riesgo como altos, moderados y bajos, y según los factores de riesgo, la presencia de factores de riesgo altos o más de 2 factores de riesgo moderados, entonces vamos a utilizar la estrategia de prevención, en este caso, que va a ser el uso de antiplaquetarios, como lo vamos a ver más adelante. Una vez que establecemos una estrategia de prevención secundaria a través del tamizaje por estos métodos que les expliqué anteriormente, entonces vamos a utilizar entonces lo que son las acciones que podemos utilizar o lo que podemos cambiar para modificar este riesgo. En este caso, lo primero que les hablaba, también el estilo de vida, no hay recomendaciones fuertes sobre que el reposo o el ejercicio tenga una incidencia sobre el desarrollo de trastornos hipertensivos del embarazo. En lo que es la parte de la dieta, específicamente lo que más está estudiado es calcio, pero calcio solamente está recomendado en pacientes que tengan baja ingesta de calcio, que tengan una ingesta menor a 2 comidas en el día o 600 miligramos al día, y se recomienda una dosis de 1 gramo. Y de lo que sí se ha hablado muchísimo, es lo único que ha demostrado disminuir la incidencia de esta patología, son los antiplaquetarios, específicamente el ácido acetilsalicílico. Muchos estudios, mucho se ha hablado de ácido acetilsalicílico, cuándo lo debemos dar, en qué forma lo debemos dar, cuál es la dosis exacta. Lo que se sabe es que deben ser dosis bajas para que vaya más hacia la vía del tromboxano, ¿ok? Muchos metaanálisis, muchas dosis se ha hablado. En consenso, todos llegamos a la conclusión de que debe ser dosis baja. Se habla entre 81 y 150 miligramos. El último consenso habla de 150 miligramos porque tiene mejor efecto en lo que es, o mejor incidencia en lo que es la disminución del riesgo, y que se debe dar una vez al día a partir del final del primer trimestre, perdón, sería a partir de las 12 semanas, siempre antes de las 16 semanas para que tenga mejor efecto. ¿Ok? Y lo otro que tenemos que establecer es que la preeclampsia va a ser una misma enfermedad, pero 2 formas de presentación. Y no me refiero a la clasificación de la preeclampsia con presencia de criterios de gravedad o no, me refiero a el modo y el momento de la presentación. Vamos a tener 2 vertientes totalmente distintas, lo que va a ser una preeclampsia de inicio precoz y la preeclampsia de inicio tardío, ¿ok? Cada una va a tener sus características propias,
va a tener una agresividad distinta, una respuesta a tratamiento distinta, y las estrategias de predicción y de prevención van a ser totalmente distintas en ambas. La menos frecuente, afortunadamente, es la preeclampsia de inicio precoz. ¿Por qué? Porque es la que se va a asociar más a morbilidad neonatal, evidentemente, porque la vamos a ver antes de las 34 semanas. Entonces, la tasa de parto pretérmino en esta modalidad va a ser muy alta. Generalmente va a tener un desarrollo más severo, se va a asociar mayormente a trastorno del crecimiento, ¿ok? Es la que mejor podemos predecir. Todas estas estrategias que hablamos, bien sea modelos de riesgo, utilización de Doppler de arterias uterinas o estrategias por biomarcadores o multivariables, van a tener un buen resultado en lo que es la predicción de preeclampsia de inicio precoz, no así con la preeclampsia de origen tardío, aunque su severidad es más benigna, vamos a decirlo de cierta forma, y tiene menor incidencia en lo que sería la patología neonatal, se va a presentar hasta un 80% y es su comportamiento va a ser prácticamente aberrante. No la vamos a poder predecir, no la vamos a poder prevenir con las estrategias que ya hablamos anteriormente. ¿Ok? Entonces hablábamos que la primera estrategia era entonces diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano lo dividimos en prevención, predicción y diagnóstico como tal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues simplemente tenemos que establecer que todas las pacientes en su consulta prenatal deben ser tomada la presión arterial, bien sea de forma electrónica, de forma manual, pero todas las pacientes, y llama la atención que todavía ahorita, 2021, nos llegan pacientes que en su control prenatal no le hacen el tamizaje, no le toman la presión arterial en cada una de las consultas. Esta va a ser la estrategia de diagnóstico más sencilla, más fácil, más básica. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar la alerta de forma temprana de cuando las cifras tensionales están saliéndose del rango de la normalidad. ¿Cómo va a ser, qué va a ser mejor? ¿Tomarla en el consultorio de forma habitual o que la paciente, una vez que tenga o alguna o el riesgo incrementado de desarrollo de patología hipertensiva, se haga un monitoreo ambulatorio de la presión arterial? No hay recomendaciones suficientes para esto. Algunos hablan a favor del monitoreo ambulatorio, otros hablan que no hace falta, que no mejora el pronóstico y que simplemente con el tamizaje que hacemos en la consulta de control prenatal sería suficiente. Sin embargo, lo importante es que debemos tomar la atención a la paciente en cada una de las consultas y debemos estar pendientes de cómo es esa curva de presión arterial según trimestre, como sabemos que se modifica, para poder establecer el diagnóstico. Es así de sencillo. ¿Ok? Les repetí esta lámina porque es muy fácil. Preeclampsia es hipertensión después de la semana 20. Si no tomamos la atención, no vamos a hacer el diagnóstico. Y bueno, después nos vamos a apoyar entonces en lo que sería en los laboratorios para entonces poder diagnosticar condiciones adversas o complicaciones y proteinuria en el caso que sea necesario. Cada vez que tengamos una sospecha de que la paciente está en el contexto de un trastorno hipertensivo del embarazo, específicamente preeclampsia, debemos pedir mínimo estos laboratorios que les estoy presentando aquí. Lo demás es extra, pero mínimo la paciente debe ir con un hemograma que incluya recuento plaquetario, debe incluir función renal a través de la creatinina, debe incluir ácido úrico y función hepática a través de transaminasas y LDH. ¿Por qué? Porque con estos 5 laboratorios que tenemos aquí es que vamos a hacer el diagnóstico de las complicaciones o el diagnóstico de la preeclampsia en ausencia de esta señora que está aquí abajo, que es la proteinuria. ¿Ok? Esto solamente se los traje para que vean cómo se están manejando las cosas a nivel del primer mundo, en Europa. Esto es Medicina Fetal de Barcelona, los que les hablaba al principio, SFLT1, o la relación entre SFLT1 y el factor de crecimiento placentario, para el diagnóstico de preeclampsia. Cuando tenemos esta relación por debajo de 38, podemos hablar, o sea, es mucho más sensible, incluso hablan ellos, que la proteinuria para diagnosticar hipertensión gestacional. Y cuando tenemos una relación por encima de 38, estamos en presencia de una preeclampsia definitivamente. También utilizan este ratio para el manejo, para la toma de decisiones, para decidir si va a interrumpir o no la gestación. El Colegio Americano y en Latinoamérica no se ha estandarizado el uso de estos biomarcadores, primero por su costo y segundo porque nosotros tenemos una frecuencia muchísimo más alta que Europa de trastorno hipertensivo del embarazo y los estudios no se han hecho en nuestras latitudes para ver sensibilidad y especificidad y puntos de corte de este ratio.
Entonces, además de diagnóstico temprano, si hacemos diagnóstico temprano, tenemos que hacer tratamiento temprano. Y lo primero que tenemos que hablar para el tratamiento temprano y un punto clave es dónde vamos a hacer el tratamiento, cuál es el nivel de atención. Pacientes con factores de riesgo pueden ser tratadas en nivel 1, siempre y cuando ese nivel 1 cuente con médicos especialistas en obstetricia. Si tenemos una paciente con factores de riesgo para preeclampsia y eclampsia y en el nivel 1 no hay un especialista, debe ser referida al nivel 2, nivel 3. Y definitivamente pacientes que tengan una patología hipertensiva diagnosticada tiene que ser tratada en un tercer nivel de atención, preferiblemente hospitales tipo 3 y tipo 4, con especialistas en obstetricia, especialistas en medicina materno-fetal y que además pueda tener acceso a una unidad de cuidados intensivos, tanto materna como neonatal, para manejar todas las complicaciones que se nos pudiesen llegar a presentar en estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, y voy a hacer un poquito de énfasis aquí, el uso del sulfato de magnesio. Cuando estamos hablando de preeclampsia diagnosticada, aquella preeclampsia que esté con criterios de gravedad o que ya estemos en presencia de unas convulsiones eclámpticas, el tratamiento de elección es sulfato de magnesio. Como decía la doctora cuando hizo su ponencia, parece redundante, parece tonto hacer énfasis aquí, cuando se supone que estamos hablando entre obstetras y todos hablamos el mismo idioma y sabemos que el sulfato de magnesio es la droga de elección, pero seguimos viendo cómo nos llegan a nuestras unidades pacientes referidas de niveles de atención primario más que todo, con medicamentos distintos al sulfato de magnesio sin ninguna contraindicación para el uso de este. Y entonces aquí hacemos énfasis que el sulfato de magnesio puede reducir hasta la mitad el riesgo de eclampsia. Decimos que debemos tratar entre 70 y 100 pacientes con sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones eclánticas en una paciente. Pero la presencia de eclampsia alcanza más o menos el 2%, entonces nos disminuye hasta la mitad la presencia o el desarrollo de convulsiones eclámpticas en las pacientes que tengan trastornos hipertensivos del embarazo, por lo cual la recomendación siempre y siempre va a ser el uso de sulfato de magnesio mientras no hayan contraindicaciones. ¿Cuál va a ser la dosis de sulfato de magnesio? Muchos esquemas están planteados. Este es el esquema que utilizamos aquí, 6 gramos de carga, 1 gramo hora. Otros esquemas usan 4 gramos de carga, 10 gramos de carga, de 1 a 2 gramos hora. En general todo es más o menos lo mismo. Lo importante es que tengamos siempre la disponibilidad del sulfato de magnesio, que una vez que estemos usando sulfato de magnesio, como lo vamos a ver más adelante, tenemos que estar pendientes y tener presentes los síntomas de intoxicación, que cuando estamos en presencia de convulsiones eclánticas y hay una recurrencia, se trata igualmente con sulfato de magnesio. No está recomendado el uso de diazepam, no está recomendado el uso de otras benzodiazepinas, no está recomendado el uso de fenitoína, excepto que la paciente sea resistente al tratamiento con sulfato de magnesio o que la paciente tenga alguna contraindicación, como por ejemplo insuficiencia renal, oliguria, en la cual sabemos que no podemos usar magnesio en este caso y entonces la droga de elección pasaría a ser fenitoína. Pendientes entonces con los signos de intoxicación, alteraciones a nivel del sensorio, alteraciones en la frecuencia respiratoria y alteraciones en los reflejos tendinosos, que va a ser lo primero. No está recomendado realizar niveles de magnesemia en estas pacientes y siempre que estemos utilizando sulfato de magnesio, la principal recomendación es tener a la mano el antídoto, que sería el gluconato del calcio, y lo vamos a poner con la regla de 10, que sería 10 en 10 en 10 minutos, ¿ok? Al 10%. Entonces, para seguir con el tratamiento, la conducta va a depender del tipo de patología hipertensiva del embarazo. Estamos en presencia de una preeclampsia, de una hipertensión gestacional, de una hipertensión crónica, si está con criterios de severidad o ya es una complicación aguda como la eclampsia o síndrome de Hell, por supuesto de la edad gestacional y por supuesto de que si estamos en presencia o no de criterios de deterioro materno-fetal. ¿Ok? Entonces, la tercera estrategia en el tratamiento sería el control efectivo de la presión arterial. Y aquí, muy importante, cuando tenemos presencia de patologías que no cursan con gravedad, una preeclampsia sin criterios de gravedad, hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica, cada uno va a tener su propio target, su propio nivel en el cual debemos mantener la presión arterial. Debemos recordar siempre que no debemos bajar la presión arterial de forma brusca, que mantener niveles muy bajos de presión arterial en pacientes, sobre todo en hipertensas crónicas, que están, vamos a decirlo, habituados a ciertos niveles de presión arterial elevados, mantenernos por niveles muy inferiores puede producir hipoperfusión placentaria. Entonces vamos a tener que si tenemos una paciente hipertensa crónica, el objetivo de tratamiento va a ser mantenerla por debajo de 145-95. Igualmente, en la paciente con hipertensión gestacional, y entonces no vamos a tratar a esta paciente al menos
que los valores de presión arterial estén por encima de estos niveles, ¿sí? Que en el caso de preeclampsia, si no tenemos comorbilidades, el target va a ser 155-105, y cuando tenemos la presencia de comorbilidades, entonces vamos a tener que el punto de corte va a ser 145-95. Solo vamos a tratar las pacientes por encima de estos niveles. ¿Por qué? Porque no se ha visto ningún beneficio en tratarlas cuando están con niveles de presión arterial por debajo de esto. Al contrario, podemos enmascarar el empeoramiento del cuadro. Y por supuesto, el punto clave, y es a lo que se refiere el doctor Walker cuando habla del control efectivo de la presión arterial, es el tratamiento de la hipertensión arterial severa. Cuando tenemos hipertensión arterial severa, cualquiera sea la forma de presentación, ya sabemos que estamos en presencia de una complicación, que la preeclampsia o la hipertensión gestacional se nos volvió grave o con criterios de gravedad, y que debemos tratar esa crisis hipertensiva, debemos mantener esa presión arterial en niveles normales, y que el objetivo va a ser, entonces, igualmente como en la preeclampsia grave, 155-105, con la acotación que debemos utilizar la mínima dosis eficaz posible del medicamento. Y como les dije anteriormente, evitar descensos bruscos de la presión arterial, no deberíamos disminuir más del 20%, por lo menos en una hora, y podemos utilizar diferentes combinaciones de fármacos, ¿ok? Aquí traje los principales fármacos. Sabemos que acá en Venezuela no tenemos al alcance la betalol, hidralazina, solamente en presentaciones endovenosas, pero si tenemos nifedipino y tenemos alfametildopa, la efectividad de ambos está comprobada, la podemos utilizar, bien sea en nifedipino en formas de liberación rápida o liberación prolongada, y debemos utilizar escalando, iniciando con un medicamento, aumentando la dosis hasta alcanzar la dosis máxima, hasta anexar el siguiente medicamento. Ya cuando tenemos 2 medicamentos con dosis máxima, es un criterio absoluto de interrupción del embarazo y debemos pasar a la siguiente fase. Y la última estrategia para el manejo de la patología hipertensiva, especialmente preeclampsia y eclampsia, es el parto en el momento adecuado. Y aquí es donde recae la clave, porque tenemos que tener un equilibrio. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro objetivo? Mantener la salud materna, mantener las condiciones de salud de esa madre, y que tengamos un recién nacido que no requiera el ingreso a la unidad de terapia intensiva neonatal y que no requiera atención prolongada, que no requiera intubación. Por lo tanto, debemos tener un recién nacido que tenga cierto grado de madurez general y pulmonar. ¿Correcto? ¿Cómo vamos a establecer eso? Y colocando lo que serían las estrategias para la maduración pulmonar, la que está comprobada, no voy a hacer mucho énfasis aquí, esteroides, específicamente betametasona, en 2 dosis, ¿ok? Va a disminuir hasta el 50% el síndrome de distrés respiratorio, y si se coloca entre el segundo o si el parto sucede, perdón, entre el segundo y el séptimo día de la colocación, hasta 70%. Y vamos a tener que puede reducir, tiene la capacidad de reducir entre un 60 y un 70% la mortalidad neonatal por todas las causas. Entonces no hay justificación para que la paciente en presencia de una patología hipertensiva del embarazo no se utilice el esquema de maduración pulmonar si se encuentra por debajo de las 24 semanas, como lo establecen los protocolos internacionales. ¿Cuándo vamos a hacer la interrupción? ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Cuál es el momento adecuado para este parto? Va a depender de donde estemos. Esto es protocolo nacional, ¿ok? Vemos que si revisamos otra literatura americana, literatura europea, este apartado que está aquí va a ser mucho más bajo. Nosotros tenemos que nuestra viabilidad en Venezuela es a partir de las 28 semanas. Toda gestación por debajo de las 28 semanas, 27 semanas o menos, que presente una preeclampsia, eclampsia, debe ser interrumpida. No hay justificación, porque ninguna estrategia que establezcamos va a mejorar el pronóstico materno y neonatal. ¿Ok? Entonces la disyuntiva empieza cuando estamos en esas gestaciones que están lejos del término, y peor aún cuando estamos en un pretérmino tardío. Cuando estamos lejos del término, entonces tenemos que hacer ese balance entre el compromiso materno y el compromiso fetal. Acuérdense que aquí estamos sacrificando a la mamá en pro de que el feto tenga una ganancia ponderal y una ganancia en lo que sería madurez. Pero ese sacrificio materno, entre comillas, vamos a llamarlo así, no puede llevarnos a complicaciones maternas. La vigilancia tiene que ser estricta. Tenemos que estar encima de esa paciente, no podemos esperar a que se desarrollen complicaciones graves, ¿ok? Y una vez que no cumplan los criterios de expectancia, tienen criterios de no expectancia, y decidir interrumpir la gestación independientemente del estado fetal, ¿ok? Cuando estamos entre las 34 y las 36 semanas, el protocolo nacional recomienda hacer pruebas de madurez fetal. Si estas pruebas indican que el feto está maduro, interrupción, y si no, se puede dar expectancia solo las 48 horas necesarias para, las 72 horas, perdón, necesarias para que se coloquen los inductores de madurez pulmonar fetal. No hay justificación
para tener una paciente con preeclampsia por encima de las 34 semanas con embarazo activo, ¿ok? Solamente la colocación de inductores de modulación pulmonar, no así cuando estamos en presencia de hipertensión gestacional, hipertensión arterial crónica, cuya interrupción debe ser al término después de las 37 semanas. Y definitivamente cuando tenemos más de 36 semanas, la estrategia es la interrupción de ese embarazo. ¿Qué sería lo ideal? Cuando estamos en ese segundo grupo, expectancia, entre 28 y 34 semanas, que sea una paciente que no tenga síntomas, que logremos mantener esas cifras tensionales en condiciones estables, que los laboratorios estén normales o estables y que vamos a hacer pruebas de bienestar fetal. Cada protocolo va a tener una manera de actuar diferente. En líneas generales deberían ser las pruebas de bienestar fetal de forma semanal, evaluar líquido, crecimiento fetal, igualmente el perfil de laboratorio, el perfil básico que les mostré anteriormente, y siempre la paciente debe estar informada, ¿ok? Y sus familiares de los riesgos y de las probables complicaciones de la estrategia que estamos estableciendo, ¿ok? Y por último, ¿cómo va a ser la restitución de fluidos? El doctor Walker habla de una restricción de fluidos especialmente en el puerperio. Esto es lo que recomienda el protocolo nacional, un volumen total de máximo 3000 cc en 24 horas, a una razón de 125 cc en minuto, cc hora, perdón, aquí hay un error. Y va a depender de la literatura que revisemos. Algunos recomiendan restricción hídrica, otros recomiendan hasta 3000 cc en 24 horas, todo va a depender de lo que estemos revisando. En líneas generales, se debe mantener una hidratación que permita la perfusión renal, es decir, que nos mantenga una diuresis por encima de 30 cc hora, ¿ok? Y que no se exceda los 2500, 3000 cc en 24 horas para evitar el desarrollo de edema pulmonar. Y aquí entonces podemos echar mano de otras estrategias, como lo son la ecografía pulmonar, para ver cómo está el patrón pulmonar, si es húmedo, si es seco, y ver cómo podemos manejar los líquidos en estas pacientes. No está indicado el uso de catéter venoso central solamente para la medición de líquidos. Lo que sí sería ideal es que siempre que tengamos una paciente que esté recibiendo sobre todo sulfato de magnesio, hidratación parenteral, debemos hacerlo a través de bombas de infusión. ¿Ok? Esto es una de las revisiones que hizo el doctor Walker. Esto es viejo, es del 2000, pero él habla de la estrategia de es mejor dejarla seca, porque es lo que ha funcionado en Reino Unido. Tienen una incidencia muy baja, tienen una mortalidad muy baja, pero las pacientes cuando se mueren, la mayoría mueren de edema pulmonar y por eso ellos hacen mucha restricción hídrica. Hacen falta más estudios, esto es muy controversial, lo que es el manejo de los líquidos en estas pacientes, pero siempre esa es la recomendación, que la paciente mantenga una diuresis más de 30, no debemos colocar expansores cuando la paciente está en oliguria, debemos mantener su hidratación parenteral normal y ver cómo está la función renal, y no debemos excedernos entre los 2500 y 3000 cc en 24 horas. Por último, les voy a hablar del manejo de la eclampsia. No es muy diferente, ya hablamos de las estrategias del uso del sulfato de magnesio, que debemos utilizar un bolo de 2 gramos si hay recurrencia de las convulsiones eclámpticas, y los objetivos principales del manejo de la eclampsia va a ser prevenir la hipopsia, el trauma materno, ¿ok? Evitar la broncoaspiración, y eso lo podemos hacer con maniobras de tracción mandibular, con maniobras de la gaveta, no debemos introducir nada en la boca de la paciente. Las mismas estrategias que establecimos para el tratamiento de la preeclampsia, el tratamiento de la hipertensión, si existe, si la hipertensión es severa, sabemos que hasta un 20% de las pacientes con convulsiones eclánticas pueden tener cifras de presión arterial que van a estar normales o por lo menos por debajo de 140/90. Prevención de recurrencia con la instauración del sulfato de magnesio, que debe estar por lo menos 24 horas posparto, perdón. Y evaluar la extracción fetal una vez que se estabilice la mamá. Se recomiendan estudios de imágenes, tomografía, resonancia magnética, porque hasta en 90% de los casos vamos a encontrar hallazgos, sobre todo lo que es fosa posterior con una leucoencefalopatía reversible. ¿Ok? Y vamos a descartar aquí entonces también lo que serían hemorragias intracraneales, que es la siguiente complicación que podemos presentar. Ya para concluir las recomendaciones, voy a resumir las recomendaciones según las recomendaciones de la ACO, y ellos hablan que mujeres con factores de riesgo, bien sea factores de alto riesgo o más de 2 factores de moderado riesgo, o según la estrategia que utilicemos de multivariables, utilizar dosis bajas de aspirina. ACO recomienda 81 miligramos día. Como ya les dije, los estudios más recientes, que no han sido aceptados todavía por el Colegio Americano, hablan de 150 miligramos al día, preferiblemente, como lo dice acá, antes de la semana 16 del embarazo, y esto puede reducir significativamente el desarrollo de preeclampsia
Incluso en niveles alcanzan hasta 28-30%, sobre todo cuando hablamos de preeclampsia de inicio precoz, ¿ok? Como una estrategia de prevención en este caso, secundaria. Las pacientes que tengan hipertensión gestacional o preeclampsia sin criterio de severidad, la interrupción es al término, ¿ok? Debe ser siempre usado el sulfato de magnesio como droga de elección para el tratamiento de las convulsiones eclámpticas o en las pacientes que tengan preeclampsia con características de gravedad. Otra recomendación es que aquí también hay un poquito de controversia, de esto no hablamos, pero el uso de antiinflamatorios en el puerperio, algunos lo desestiman, como los grupos europeos. American College habla que los estudios no hablan, mientras estemos utilizando sulfato de magnesio, el uso de AINES no empeora el resultado de las pacientes, y todas estas recomendaciones son nivel A. Recomendaciones nivel B: cuando tengamos pacientes con preeclampsia con características de gravedad, la interrupción debe ser posterior a las 34 semanas. ¿Ok? No debemos tocolizar a las pacientes si tienen un trabajo de parto previo a esta semana. No debemos dar expectancia si la paciente se encuentra con una ruptura prematura de membrana. Y en estos casos no se debe retrasar la interrupción para la administración de esteroides. El tratamiento antihipertensivo debe ser utilizado en pacientes, acuérdense, tratamiento como control de la presión arterial eficaz, cada vez que tengamos hipertensión arterial por encima de 160-110, ¿ok? Que esta hipertensión sea persistente, que los medicamentos antihipertensivos tienen que administrarse dentro de los primeros 30 a 60 minutos del diagnóstico. No podemos tener una paciente con 160-110, montarla en una ambulancia y referirla, por amor de Cristo. Tenemos que yugular la crisis hipertensiva, y esto debe ser tan pronto como sea razonablemente posible. El manejo expectante antes de las 34 semanas va a ser con pacientes con criterios estrictos de selección para que entren en el protocolo de manejo expectante. Tiene que ser, como lo dijimos y lo establece nuestro protocolo nacional, en un entorno con recursos adecuados para la atención. Siempre el manejo expectante va a estar destinado a mejorar el pronóstico fetal, a expensas de un riesgo materno que no podemos esperar que la paciente nos complique. Cuando no hay supervivencia neonatal, es decir, cuando está por debajo del punto de corto del nivel de supervivencia para el centro, no debemos dar manejo expectante, en nuestro caso 28 semanas, ¿ok? Y cada vez que veamos empeoramiento de la condición tanto materna como fetal, tenemos que proceder indistintamente de las condiciones a la interrupción del embarazo. ¿Ok? Recomendaciones grado C: cuando tengamos pacientes que no tengan proteinuria con cualquiera de las características de gravedad, en lo que no me voy a detener mucho, debemos inmediatamente establecer el diagnóstico de preeclampsia. Cuando las pacientes tengan presiones sanguíneas en rango severo, deben ser tratadas como una preeclampsia con criterios de gravedad. Cuando las pacientes no tengan características graves, ¿ok? Tenemos que tener una expectancia hasta el término, y el seguimiento va a ser de 3 a 4 semanas en estos casos, y evaluación de líquido amniótico y pruebas prenatales, lo que les decía hace un rato, semanal o 2 veces a la semana incluso. Y la última recomendación en cuanto a la anestesia, esto no nos atañe tanto, pero siempre hay que hacer la recomendación con nuestros colegas anestesiólogos. Siempre que tengamos un recuento plaquetario por encima de 70, siempre que tengamos un nivel estable y que no hayan alteraciones de coagulopáticas, que el paciente no esté sangrando, debemos recomendar entonces la anestesia espinal. Por su atención, muchas gracias. Doctor, por favor. Listo. Muchísimas gracias, doctora Laisbel Leal, por su presentación en la tarde de hoy. Un excelente recorrido por todo lo que significa
esta patología muy frecuente en el embarazo si no se tiene un buen control prenatal y una prevención del paciente, lo que es la preeclampsia y eclampsia. Como lo comenté hace un ratito atrás, son patologías, tanto esa como la hemorragia uterina, entre otras, que se nos ven en nuestras pacientes obstétricas. Y lo ideal en la tarde de hoy fue refrescar estos conocimientos, hacer énfasis en la prevención, énfasis en los tratamientos. Y la clave de todo está siempre en lo que es el primer nivel de atención, primer nivel de asesoría con la paciente, un buen control prenatal y al momento de que se nos presenten estas emergencias, tener firme convicción y clara de cómo realizar estos tratamientos. Así que agradecimiento a la doctora Leal, agradecimiento a la doctora Gladimir Ruiz por la tarde de hoy y vamos a iniciar entonces con la ronda de preguntas y respuestas. A ver, me voy a ir un poquito más arriba. Lo que pasa es que van llegando las preguntas, entonces aquí hubo un comentario que realizaron primero en cuanto a que las redes ambulatorias o algunas redes ambulatorias no cuentan con tensiómetros. Lamentablemente esas son cosas que se ven el día a día en nuestros hospitales, en nuestros ambulatorios, pero bueno, si nosotros tenemos responsabilidad de realizar un control prenatal, debemos de buscar la manera o estrategias de que definitivamente esas pacientes se tomen la tensión arterial. Voy a comenzar, doctora Leal. Una pregunta. ¿El tratamiento de elección hipertensión inducida por el embarazo deberíamos iniciar siempre con alfa-metildopa? Y cuando persiste la hipertensión, ¿la podemos combinar con nifedipina? ¿Cuál es su recomendación? Mira, eso la literatura internacional recomienda, de hecho, la recomendación nunca es alfa-metildopa. Internacionalmente está recomendado la Betalol como primera opción. Sabemos que no lo tenemos en el país, pero de hecho, si nos ponemos a revisar las recomendaciones latinoamericanas, de primera elección debería ser la nifedipina, más que el alfa-metildopa. Generalmente usamos el alfa-metildopa porque es de más fácil manejo, es un medicamento de bajo costo, que la paciente puede tenerlo, pues muy accesible para la paciente, aunque ahorita en el país también está difícil de encontrar, ¿ok? Y que no causa tantos efectos adversos, pero realmente no es la primera elección. La primera elección es en ese orden, sería la betalol, hidralazina, nifedipina y de último alfa-metildopa. Nosotros por costumbre en Venezuela utilizamos mucho alfa-metildopa, pero no es la primera opción. Okay. Gracias por responder. Siguiente pregunta, doctora Leal. Un paciente que no inició tratamiento con aspirina antes de la semana 16, ¿hasta qué semana se puede iniciar el tratamiento o no se coloca? Mira, eso también va a depender de la literatura que leamos. Lo ideal es iniciarlo hasta la semana 16. Okay. Hay literaturas, de hecho, la literatura europea habla de utilizarlo hasta el término. O sea, todo está recomendado que lo inicies a las 16 y lo lleves hasta el término, 34 o 36 semanas. Los europeos hablan de utilizar dosis de 100 miligramos cuando hacen el diagnóstico de preeclampsia. Pero en líneas generales, la recomendación antes de las 28 semanas. En líneas generales. Ya después de las 24 o 28 semanas, el efecto protector no va a ser igual. Ok. En preeclampsia leve asintomáticas, diagnóstico por proteinuria, ¿se indica también dosis de impregnación de sulfato o se inicia con dosis de mantenimiento? No se indica sulfato. Sulfato de magnesio solo para las formas graves. Así es. En ausencia de aspirina de 81 miligramos, ¿podemos utilizar de 100 miligramos? ¿Está recomendado la dosis de 81 miligramos BID? Mira, existen muchas presentaciones de aspirina, 75, 81, 100, 150, 300, 325. Generalmente utilizamos BID 81 porque es la que más se acerca a la dosis recomendada, que serían 150. ¿Sí? En Venezuela hay hay presentaciones con 75. Sería lo ideal utilizar 2 de 75 BID porque sería la dosis completa. Y por supuesto que se pueden usar las dosis de 100. Si es lo único que tenemos, dosis de 100. Hay algunas tabletas que no son ranurables, entonces nos quedaríamos con 100 porque ya 200 excederíamos mucho de la dosis y vendrían otros efectos. Perfecto. En pacientes con diagnóstico de preeclampsia leve que ya recibió tratamiento con sulfato por 24 horas preparto, ¿cómo sería el manejo postparto? ¿Se suspende?
Felicidades por la ponencia. Preeclampsia, ¿y por qué recibiría tratamiento? Bueno, me imagino que sería accidentalmente, mala indicación, no sé. Pero, o sea, la indicación del sulfato es prevenir convulsiones eclánticas. Las convulsiones eclánticas, su mayor incidencia, acuérdense que de por sí les dije que teníamos que tratar casi 100 pacientes para prevenir una. Y imagínense si tratamos las pacientes que no tienen indicación. ¿Cuántas vamos a tener que tratar para prevenirla? La indicación es solamente en preeclampsia grave o con criterios de gravedad, con cualquiera de las alteraciones que tengamos. Si la paciente lo recibió, pero no es necesario, no hay justificación para continuar el sulfato, porque no tiene un riesgo de desarrollo de convulsiones eclánticas, al menos que empeore el cuadro en el posparto inmediato, que suele suceder. Ya. Por aquí hay una más adelante que habla que en Colombia utilizan la presentación de 150 miligramos. ¿Cómo sería el protocolo? Sí, Porque esa ya es la se indicación, está 150 aclarada. miligramos una vez en la noche. Exacto. Okay. Si tenemos preeclampsia con criterios de severidad, se indica inductores de la maduración fetal e interrupción en las 72 horas. Depende de la edad gestacional de la paciente. Así es. Y Si una vez podemos darle iniciado, exacto. Y una vez iniciado el sulfato de magnesio, ¿por cuánto tiempo se debe mantener antes del parto y cuánto después del parto? Antes del parto no está especificado, o sea, debemos mantenerlo hasta que se produzca el parto y 24 horas, mínimo 24 horas postparto, dependiendo de las condiciones de la paciente. Cuando ya se nos prolonga mucho, cuando tenemos una paciente que, obviamente esta paciente va a estar, de la que estamos hablando, va a estar intrahospitalariamente y que tiene varios días que estamos dando la expectancia, ¿ok? Se supone que si le estamos dando una expectancia es porque los laboratorios están de una forma estable, porque tenemos una presión arterial estable. Podríamos pensar en suspender el sulfato de magnesio o realizar niveles de magnesio sérico para decidir si lo vamos a mantener o no. Pero postparto debería mantenerse hasta el momento del parto y 24 horas postparto. Perfecto. Doctora Ruiz, preguntan por aquí de dónde se halla en Venezuela el balón hemostático intrauterino. Obviamente, asumo, yo no trabajo en hospital desde hace muchos años, asumo que en hospitales no debe haberlo, obviamente privados sí lo hay. Y bueno, se habla, o hay uno artesanal que se puede hacer incluso con preservativos, pues, y sonda de Foley, y bueno, me imagino que de acuerdo a cada maternidades deben idearse una forma en la parte pública de hacer algo parecido. Pero sí tengo entendido que sí lo hace. De hecho, hay trabajos publicados de Caracas. Hicieron un trabajo en el Hospital Universitario de Caracas, donde hicieron trabajo con balón de Bacri. Ese balón de Bacri de repente fue el artesanal. Pero sí, ideárselo en la forma artesanal. Todo lo que alguna vez trabajamos en hospitales, muchas veces hay que ideárselo. Gracias, doctora Ruiz. Doctora Leal, otra pregunta para usted. Conducta en embarazada con 30 semanas que presenta hipotensión por compresión de vena cava inferior. O sea, que porque está de cúbito. Me imagino. Entiendo sí. la pregunta. O sea, sí, sería la pregunta la lateralización es así, de la paciente, la lateralización del útero para producir descompresión, exacto. pero... La posición que pueda estar en el momento la paciente. Sí, estoy asumiendo que la paciente está en decúbito supino y lo que deberíamos es lateralizar hacia la derecha, hacia la izquierda y levantar el útero con las manos. Exacto. Si una paciente con hipertensión arterial crónica, quien en el embarazo anterior presentó cefalea intensa con la administración de esteroides, actualmente con 26 semanas, ¿no debería indicarse el esteroides nuevamente a la semana 28? Bueno, no es un efecto adverso frecuente del uso de esteroides y mientras no sea una reacción alérgica como tal, deberíamos usarlo. O sea, va a prevalecer aquí el beneficio fetal. Si solo fue cefalea, ¿no? No es un efecto adverso frecuente del uso de esteroides. Perfecto. Paciente que recibe sulfato de magnesio, sin embargo, por eclampsia, es evacuada, mantengo en el postparto el sulfato, ¿por cuánto tiempo? ¿O cambio a algún anticonvulsivante? Bueno, creo que eso fue respondido ya cuando la doctora expuso. Sí, debería, igual mínimo 24 horas.
se puede extender el uso del sulfato de magnesio dependiendo de las condiciones de la paciente. Y eso va a ser sin necesidad de que haga una eclampsia como tal. Si la paciente tiene reflejos osteotendinosos con presencia de aumentados, por supuesto, exacerbados, con presencia de clonus, o las cifras de tensión son de difícil manejo, se puede extender el uso del sulfato de magnesio porque logramos estabilizar a la paciente porque sigue teniendo síntomas ominosos de eclampsia. Pero por el hecho de que haya convulsionado y se evacuó, con 24 horas posparto es suficiente. Bueno, creo que han culminado las preguntas. No sé si el doctor Galicia o Ana Julia, si están por allí, me copian y me ayudan, pero creo que esa fue la última pregunta. De verdad que para nosotros, la seccional Zulia en obstetricia y ginecología, ha sido un placer de haber estado con ustedes en la tarde de hoy. De verdad, no sé si la doctora Ruiz quiere decir algo para finalizar y la doctora Laisbel antes de dar el paso al doctor Galicia. Disculpe un momentito, doctora Aguirre. Disculpe la interrupción, Dígame. me disculpa, de verdad. Por acá aparecieron otras preguntas. Ajá, sí, bueno, me voy a decir que quizás no la hayas visto. Aquí, si revisen el chat. Dice acá, mire, ¿hasta qué edad gestacional está recomendada el uso? Eso va de la guía que utilizo. La mayoría lo recomiendo, unos hablan de 6 semanas. Incluso, exacto, la Colegio Americano hasta 28 semanas el último. Allí tiene otra. También, obviamente, eso es una conducta. Y salva vidas, obvio. Aquí hay otra pregunta, doctora Leal. ¿Cuántos gramos de sulfato de magnesio se sugiere usted que se deben cumplir? Bueno, depende también del paciente. Sí, eso va a depender del tiempo, básicamente, que amerite, pero no hay una dosis. Recordemos que al final de todo esto el paciente es individual, la edad gestacional que influye mucho, la paridad, la edad, todo lo que es el grupo étnico. Siempre, por más que tengamos protocolos que por supuesto como obstetras debemos cumplir, cada paciente debe ser manejada de manera individual. Doctor Galicia, ¿usted ha visto otra pregunta que no he visto yo? Y por acá preguntan acerca de la dosis que recomiendas de misoprostol para el manejo de la hemorragia obstétrica. Entre 600 y 800. Y de acuerdo a las respuestas, obviamente. Y si estamos en hospital, lo que tengamos a mano, oxitocina, metrigin, oxitotet, todos son valederos y son excelentes. Aquí hay otra pregunta. Si tenemos por acá veo una paciente, si tenemos una paciente con preeclampsia con criterios de severidad, solo se ha dado por cifras mayores de 160 110 sin sintomatología neurológica, igual se implementa el sulfato. Por supuesto, sí. Si persiste la convulsión una semana después de la resolución del embarazo, ¿se suspende el sulfato? Sí, por menos, no se suspende el sulfato, ya va, pero es que ya ahí estaríamos hablando, o sea, persiste convulsión, imagínate una semana convulsionando y esto es un estatus. Estaríamos hablando de convulsiones refractarias y hablamos de que ahí sí se puede utilizar asociado a fenitoína y diazepam para ayudar las crisis, pero son casos muy, muy excepcionales. Pero sí se debe usar otro, si ya tenemos convulsiones que son refractarias al tratamiento con sulfato, definitivamente tenemos que hacer mano de otro medicamento. Sí. Bueno, creo que ahora sí no hay más preguntas, ¿cierto? Bueno, doctora Ruiz, si quiere decir algo para cerrar, y doctora Leal. Que hay un agradecimiento a Leti, al doctor Pastor Galicia, a ti, Rina, por la invitación. Y bueno, yo muy agradecida por todo. Y espero que, bueno, estos son como quien dice, para recordarnos todos y dirigidos sobre todo a residentes, pues, que son los que más ojalá estuviesen conectados.
Siempre, como estás diciendo tú, hay que individualizar los casos. Estamos en un país del tercer mundo, estamos en, bueno, no sé ya cuántos años tenemos en crisis en salud, y Bertale, gracias a Dios, que creo que dentro de todo siempre hemos salido hacia adelante. Como RINE, egresé de Castillo Plaza, excelente escuela, la cual recuerdo con mucho cariño. Claro, hace muchos años, en la época que yo hice el posgrado, de verdad que era una institución que tenía muchos insumos. No sé el estatus ahorita de cómo están los hospitales. Pero bueno, siempre para nosotros el paciente fue el primero, y creo que eso nunca ha cambiado, menos en manos del doctor Noren Villalobos, que estoy seguro que está con el látigo. Y bueno, un abrazo, un placer, y a la orden siempre. Gracias, doctora Ruiz. Doctora Leal, ¿alguna palabra para cerrar? Pues sí, muchísimas gracias por la invitación, doctora Rina, Laboratorios Leti, el doctor Galicia. Encantada de participar en este tipo de actividades y de que podamos ser parte de la educación médica continua que tanto nos hace falta. Como le dijo la doctora, quizás no tenemos los recursos en los hospitales, pero que esos recursos sean siempre materiales, que el recurso humano nunca falte y que no nos dejemos de preparar nunca. Así es, muy importante, que definitivamente que a veces que llegará un tiempo como especialistas puede pasar que estamos como en una inercia, ¿no? La idea es que siempre nos mantengamos en estas conexiones, poder interactuar los unos con los otros cuando reanudemos las presenciales, volvernos a reencontrar y siempre estar educándonos. A medida que nosotros nos mantengamos educados, tenemos una generación de relevo educada y formada para poder seguir sacando adelante a la nación. De verdad que de antemano nosotros, la seccional Zulia de Obstetricia y Ginecología, le damos las gracias a Laboratorios Leti nuevamente, doctor Pastor, Ana Julia, y de verdad que todo el equipo de Laboratorios Leti y la sociedad en sí, que bueno, de abrirnos esta ventanita cada tercer miércoles de cada mes para poder participar, y todas las personas que se conectaron del interior del país o de diferentes partes del mundo, gracias por la receptividad. Y bueno, cualquier cosa estamos a la orden desde aquí, desde el Maracay, Gustavo Zulia. En nombre pues, del grupo de empresas Leti, en especial pues, del gran laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, puedo mencionarte que lo bonito de este tipo de actividades es que las mismas que inicialmente nacieron por una iniciativa de carácter local, de forma presencial, hoy por hoy, gracias a bueno, estos avances de la tecnología y a las vicisitudes que se nos obligó a causa de la pandemia, ahora podemos hablar de que este tipo de actividades son incluso de carácter internacional. Tuvimos más de 220 personas conectadas en este periodo de tiempo, con personas de todas partes de Venezuela y algunas partes del mundo, quienes, bueno, con sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones, le dieron vida pues, a esta actividad, la cual espero, como bien dijo la doctora Aguirre, sea un hecho ya consolidado todos los últimos miércoles de cada mes. Todos los presentes, recordándoles una vez más que esta actividad ha sido grabada y una vez finalizada ya será colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. No dejen de seguirnos, no dejen de suscribirse a nuestra cuenta y de activar las notificaciones, apretar esa campanita para que puedan estar al tanto de todas las informaciones en temas de educación médica continua que el Leti pues, lleva para ustedes todos los días a todas las especialidades que hacen vida en nuestro país. Bueno, buenas noches y será hasta una próxima ocasión. ¿Verdad? Éxito, colegas, y será hasta la próxima. Feliz noche. Igual. Feliz noche. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Igualmente. Éxito. Éxito.